Amén y glorias al Señor, hermanos, por esta oportunidad hermosa. Así que nosotros iniciamos hoy un nuevo tema dentro del tema general que nosotros venimos trabajando hace ya desde el comienzo del año. Aaron, por favor, me saca de... Está bien, por favor. De lo que venimos tratando desde el comienzo del año, ¿no? Ahí por febrero, cuando arrancamos hablando sobre los esenciales de Dios para una iglesia viva, es decir, y es lo que no puede faltar para que la iglesia sea una iglesia viva. Y ahí nosotros estuvimos hablando sobre la oración, y nuestra base es Hechos 2, 42, 43, 44, cuando se habla un poco de la dinámica de la vida de los creyentes primitivos, cómo se portaban ellos. Es decir, aquellos creyentes permanecían en la oración, perseveraban en la comunión, y fueron los dos temas que tratamos. Ahora vamos a tratar el tercer tema, la doctrina. Ellos perseveraban en la doctrina, la llamada doctrina de los apóstoles, fundamento para la vida cristiana. Ellos aprendieron de Cristo y transmitieron esta enseñanza a la iglesia. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya hablamos que perseverar involucra una actitud consciente, una actitud intencional del creyente. La perseverancia implica que no es fácil. Implica que necesito poner ganas, necesito querer, necesito ir hacia A. ¿tá? Entonces, en este tiempo ahora nosotros vamos a hablar sobre doctrina, pero no es un manual de doctrina lo que estamos hablando. Estamos hablando de la palabra, la exposición de la palabra, las enseñanzas del Señor, ¿tá? Que sí también podemos llamar doctrina. Pero no empezaremos con ninguna doctrina conocida específica, no empezaremos hablando sobre inspiración de las Escrituras, sobre inerrancia de las Escrituras, sobre la doctrina del Espíritu Santo, nada de eso. ¿Por qué? Porque hay un paso previo. Cuando vamos a hacer un estudio médico importante, es exigido de nosotros una preparación. ¿No? Cuando vamos a rendir un examen en la universidad, es exigido, no siempre cumplimos, pero sí es exigido de nosotros una preparación. Debemos prepararnos, debemos estudiar el contenido, debemos estar atentos al contenido, escuchar con atención estas enseñanzas. Pero cuando vamos a una competencia, sea cual sea, no importa, hay algo fundamental: preparar o prepararse. Si es algo que exige de nosotros fuerza física, preparo físico, debemos prepararnos físicamente. Si es algo que exige de nosotros algo más intelectual, debemos prepararnos intelectualmente. La sensación que tengo y que tenemos, pero es que para lo que menos nos preparamos es para escuchar la palabra. Entendemos que para un estudio clínico, médico, para una competencia, para un examen en el liceo, en la universidad, para un discurso, para una auditoría, tenemos que prepararnos y tenemos que estar atentos, tenemos que estar con nuestros oídos abiertos, pero no sé por qué razón no entendemos de esta misma manera que para escuchar la palabra, que para participar del culto, que para estar en la congregación del Señor, no necesitamos prepararnos. De manera que muchas veces llegamos y la mente se queda.
viene el cuerpo. Viene el cuerpo. Y cuando llega la mente, llega poblada de tantas cosas, informaciones, desinformaciones y preocupaciones, ocupaciones, de manera que lo que se predica, lo que se canta, lo que se habla, pasa todo por encima. Mi mamá decía, entra por acá y sale por acá. Siempre. Es un error nuestro, como creyentes individuales y como iglesia, porque la Biblia exhorta una y otra vez al creyente a escuchar con atención, a ser diligente en cuanto a la palabra del Señor. De manera que hay promesas para el que oye con atención, tanto de bendición, pero también de maldición. La Biblia está llena de llamado a oír. Y el oír en la Biblia no tiene que ver con satisfacer una curiosidad intelectual, sino tiene que ver con practicar. Tiene que ver con lo que Santiago llama ser hacedores de la palabra. La Biblia no fue escrita para satisfacer curiosidades intelectuales. En ningún momento, ningún autor bíblico del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la historia de la iglesia primitiva, predicó o escribió algo para satisfacer la necesidad y la curiosidad intelectual nuestra o de ellos, sino para revelarnos el carácter de Dios santo y poderoso, la condición humana perdida sin Dios y lo que reserva Dios para aquellos que Él va salvando. Por eso vamos a empezar hablando sobre oír. Oír como sinónimo de recibir, de prepararse. No oír como decir, entonces no voy a escuchar eso, voy a estar acá escuchando, no, sino como sinónimo de obedecer. Y queremos empezar con la parábola del sembrador. Vamos a usar la versión de Lucas, que está en Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. Cultivar el corazón para recibir la palabra. Cultivar el corazón para recibir la palabra. Queremos ver en esta parábola la importancia que es dada al oír con atención, diligentemente, al cultivar el corazón. Primero, una lectura general, después vamos por los versículos. Versículo 4 dice, habiéndose congregado una gran multitud, Lucas no agrega el ambiente geográfico, pero Cristo está rodeado por una gran multitud. Él se sube a una barca, una pequeña embarcación allí en el agua del mar de Galilea, y desde allí empieza a enseñar y a hablar fuerte con la gente que lo rodea. Esto vemos en la misma narrativa en otros evangelios. ¿Ah? Una gran multitud y los de varias ciudades venían a Jesús. Entonces les habló por medio de una parábola. Otra vez les habló por medio de una parábola. Era una enseñanza muy común de Jesucristo. El sembrador salió a sembrar su semilla. Hasta poético es, ¿no? El libro. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Que vinieron los lugares si quisiera humedad, ¿no? Sobraría para crecer toda esa semilla y todo eso que cayó. Versículo 7 dice, otra parte cayó en medio de los espinos. Y los espinos, al crecer con ella, con esta semilla, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció
y produjo una cosecha a 100 por 1. En los otros evangelios se va a hablar a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. Solo se complementan los evangelios. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, hablaba con fuerza, gritaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. 7 veces va a aparecer en esta narrativa el oír. Tal como se dijo en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora se dice en los evangelios. Esto se repite, la necesidad de oír, la necesidad de obedecer lo que se está enseñando. Bien, sus discípulos le preguntaron qué quería decir esta parábola. ¿Cuál era el significado? No porque no entendiera lo de la semilla, lo de los caminos y lo de los terrenos, sino porque era tan básico, pero tan básico, que los discípulos decían: hay algo más por detrás, el Señor nos quiere enseñar algo. Entonces, lo que no entendieron no fue la parábola, porque es un contexto muy común, muy natural para ellos. Lo que no entendieron es lo que el maestro quería enseñar con eso. Y Jesús entonces respondió: a ustedes se les ha concedido. Acá entonces hay una obra de Dios en eso. Se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los demás les hablo en parábolas, y ahí va a tomar un texto de Isaías para decir, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. No hay que buscar un significado más espiritual que eso, no hay que alegorizar nada. Cristo dice: la palabra es esa acá. Mira, la semilla es la palabra de Dios. Bien. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Ahora ya las circunstancias del camino pasan a referirse a personas. ¿Ah? O sea, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos, o se salven. Aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Entonces el problema no es el oír. El oír en la Biblia no es satisfacción de curiosidad intelectual, es obediencia, es cultivo. Entonces, recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación, de la prueba, sucumbe. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído nuevamente y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra y por enseñarnos a través de ella. Abra, Señor, nuestros oídos para ser hacedores de tu palabra, Señor. Para cultivar nuestros corazones, oh Dios, en recibir tu palabra con fe, con perseverancia, con expectativas. Y en ella, Señor, producir fruto para la gloria de tu nombre santo y poderoso. Amén y amén. Quiero que el Señor quiera, hermanos. Dios llama a su pueblo a cultivar un corazón receptivo a su palabra, para perseverar en ella y producir fruto espiritual. ¿Cuál es la esencia de la enseñanza de Dios para nosotros en esta parábola? Es que Dios llama a su pueblo a cultivar un corazón receptivo a su palabra para perseverar en ella y producir fruto espiritual. Un corazón descuidado puede impedir
el fruto de la palabra de diferentes maneras, es lo que tenemos en esta palabra. Mientras que un corazón cultivado la recibe y persevera en ella. Consideremos entonces 4 respuestas posibles a la palabra de Dios. Entonces, de la semilla se pasa a la palabra, de los diferentes estados de la tierra se pasa al corazón humano. Y esta es la esencia de la palabra. Lo que vamos a ver entonces son 4 maneras diferentes de recibir esta palabra. La primera de ellas, un corazón no cultivado deja la palabra en la superficie. Un corazón no cultivado deja la palabra en la superficie. Vean conmigo el versículo 5 y el 12, porque es la palabra en sí la explicación. Entonces vamos la original y lo que Cristo da como sentido espiritual. Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Estamos hablando de la Palestina en el año 0 de nuestra era. Comúnmente hablado así. Las propiedades no estaban divididas por cercos, sino que las propias calles, las callecitas, por así decir, dividían una propiedad de la otra. Al salir y sembrar, estos que sembraban a mano, por supuesto, iban tirando, iban también hollando el camino. Porque no era solamente camino que se pasaba para sembrar, sino era el camino que la gente caminaba para ir y volver. Para ir a determinado lugar y volver, porque era camino. Y este caminar constante hacía con que aquellos caminitos se convirtieran casi en un asfalto, de duro por donde se pasaba. Y el sembrador, para sembrar, sale por este camino. El camino pisoteado, el camino endurecido por los que caminaban sobre él, incluyendo en estos caminantes a los sembradores. Y caminando por este camino, tira semillas. Y algunas semillas, dice acá, mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Al camino, y una parte cayó mientras caminaba, con una parte cayó junto al camino. ¿Qué es lo que pasó? La fue hollada. ¿Por qué? Porque más gente caminaba por allí. Porque era un camino. Y era un camino duro. Y además de haber sido hollada, las aves del cielo la comieron. ¿Por qué? Porque quedó en la superficie. Porque aquel terreno era duro. Y la semilla caída en aquel terreno duro fue hollada. Aún así, quedó en la superficie. Y quedando en la superficie, vinieron las aves del cielo y la comieron. Un proceso completamente natural, común, en un contexto como este. Común. Hasta ver acá, cuando terminamos de cortar pasto, que es lo que viene, varios pajaritos, porque se movió todo. Esto cuando se corta, ¿no? Cuando es matachucho no vienen los pajaritos, viene cuando se corta el pasto. Y ahí quedan las semillas todas flotando en la superficie. Y esto es lo que pasó. Y esta es la primera referencia al corazón humano, el corazón humano endurecido por las circunstancias de la vida, por la indiferencia hacia la palabra. Este camino, si tuviera vida propia, podríamos decir que fue un camino indiferente a la semilla. No le importó para nada recibir la semilla. Obvio que estamos dando vida a algo inanimado, pero el propio Cristo va a transferir eso al corazón humano. Y va a relacionar eso con la indiferencia en cuanto a la palabra. No me importa, el corazón está duro, dejamos duro por orgullo, por soberbia, por falta de arrepentimiento, por cualquier cosa de la vida, circunstancias legítimas y no legítimas, pero corazón duro. Y en este corazón duro, indiferente, cae la palabra y la palabra queda en la superficie.
Y la palabra quedando en la superficie, no penetrando la tierra en este corazón no cultivado, lo que va a pasar es que va a ser hollado, va a ser pisoteado. Las aves del cielo van a venir y van a sacar, porque está en la superficie. Está en la superficie. El Cristo dice, y los de junto al camino, ahora ya está explicando, él dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y sean salvos. Quedó en la superficie, no generó raíces, no generó nada. Quedó ahí. Pongan atención a eso. La familiaridad, hermanos, cada uno que está acá en esta mañana, la familiaridad con las cosas de Dios, el pecado tolerado y la falta de hambre espiritual endurece el corazón. La familiaridad con las cosas de Dios puede volverse contra nosotros, porque pasa a ser algo común, que no genera expectativa, que no genera deseo por aquello, porque es tan familiar, todo lo que se nos convierte familiar, nosotros parece que no valoramos como debería, porque lo tenemos a la mano, porque está cerca, porque me aprendí a convivir con aquello todos los días. Esto pasa con los puntos turísticos, por ejemplo. Sale de aquí uno y va a viajar y va al interior de Brasil porque es un punto hermoso, lindo. Y hay gente que vive a 10 kilómetros de allí y pregunta, ¿cuántas veces fuiste allí? No sé, vi 40 años, 2 veces. Es algo familiar, es algo tan natural, es algo que para él... Y al mismo paso, este que estuvo en un lugar tan hermoso que alguien de acá cruzó para ir allá y está, salió de allá para venir acá porque lo de acá no es familiar. Ele tem expectativa de lo que não está vendo todos os dias, para desfrutar de lo que não está desfrutando todos os dias, para provar lo que não está probando todos os dias. Isto passa quando nos familiarizamos com as coisas de Deus sem temor, sem arrependimento, com indiferença, como se a palavra de Deus e qualquer cosa fuera tuviera el mismo peso. También el pecado tolerado y la falta de hambre espiritual endurece el corazón. La palabra es escuchada, pero no es recibida. Entra, sale. Entra, sale. Y en la superficie. Pero como está en la superficie, viene el diablo y la arrebata. Y la arrebata para que no sean salvos, dijo Jesucristo en la tentación. Entonces, examine la sensibilidad de su corazón. Busque ver si está como la tierra hollada por los caminantes que caminaban por aquel caminito. Y todo lo que caía allí quedaba en la superficie. Y siendo semilla que satisfacía el gusto de las aves, ellas venían y la arrebataban porque estaba en la superficie. Pero la exhortación es, examine la sensibilidad de su corazón. ¿No está duro como una piedra? Por causa de tu indiferencia, por causa de la familiaridad irreverente con las cosas de Dios, por causa de la tolerancia con el pecado, como si el pecado no ofendiera la santidad de Dios. Examine. Escuche la palabra con expectativa o simplemente por costumbre. Costumbre. ¿Qué hago los domingos? La iglesia. ¿Qué hace allá? No, tenemos un periodo allá que cantamos, después nos sentamos y escuchamos y ven. Falta de preparación, corazones ahollados por la indiferencia. La palabra cae cada domingo en este corazón y al salir por la puerta el diablo ya está sacando la palabra. Porque el corazón está ahollado, pisoteado por la indiferencia. Cultive una actitud humilde. Ore y arrepiéntase antes de escuchar la palabra. Arrepiéntase de la indiferencia. Es algo muy común para todos nosotros. Arrepiéntase de la palabra. El corazón ahollado, lleno de orgullo, de soberbia.
no penetra porque está duro. Y ahí viene Satanás y arrebata. Y ahí, domingo tras domingo, condenado a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la semilla cayó, pero estaba ahogada el corazón, endurecido. Vino Satanás y lo arrebató. Y no produjo diferencia. Algo importantísimo acá de ver que el problema no está en la semilla. Tampoco en el sembrador. El sembrador de la palabra es Cristo. El sembrador en general es todo aquel que está sembrando la palabra del Señor. Entonces no hay un problema en el sembrador y no hay un problema en la semilla, que es la palabra. El problema acá está en la receptividad de esta semilla. Está en el corazón no cultivado. Es eso lo que hace énfasis. Por eso Cristo mismo va a decir, el que tiene oídos, oiga, pongan atención, no es un problema del sembrador, no es un problema de la semilla. El problema acá es la tierra donde cae. Segundo, un corazón no cultivado abandona la palabra ante las pruebas. Un corazón no cultivado abandona la palabra ante las pruebas. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra. Es un terreno también muy común de la Palestina, de Israel y sus adyacencias hoy. Otra parte cayó sobre la piedra. Y nacida se secó. ¿Y se secó por qué? Porque no había humedad. Llegó en esta parte que cae ahora, llega a tener algo de profundidad. Ya no está más en aquella parte hollada, endurecida por el caminar de los caminantes, de los propios sembradores, sino que hay un pequeño espacio para que esta semilla se profundice. Pero profundiza poco. ¿Por qué? Porque están las rocas, están las piedras. Y hay poca humedad para que ella se profundice más y para que ella crezca fuerte y firme. Y por esta razón, entonces, cuando viene una tempestad, cuando viene un viento fuerte, cuando viene cualquier prueba agrícola, digamos así, esta semilla muere. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad suficiente para poder se fortalecer. Eso tiene que ver con decisiones emocionales, hermanos. Tiene que ver con esa persona que escucha una palabra y dice, qué tremenda palabra, qué bendición, y sale llorando, va a su casa llorando, y pasa un día, dos, el tercer día, la primera prueba que viene abandona. Abandona, ¿por qué? Porque la palabra cayó, encontró un espacio, empezó a crecer, pero vino la prueba, y como era un crecimiento fruto de decisiones puramente emocionales, secó. Obvio que quien creó las emociones es el mismo Dios que creó la razón. El Dios que nos permite llorar, reír, airarse. Es el Dios que nos dio razonamiento, que nos dio la capacidad de decisión. Entonces, las emociones en sí no son malas. Las manifestaciones de emoción en sí nunca fueron malas. Lo que se está viendo acá son las decisiones con relación a la palabra tomadas en base a las emociones. ¿Cómo es en base a las emociones? Luego, en la primera prueba, en la primera dificultad que encuentra, abandona. Y abandona por una razón muy sencilla. Las emociones no fecundan con profundidad la palabra del Señor. No fecunda con profundidad la palabra del Señor. No es la humedad necesaria para que la palabra se fecunde, crezca y se fortaleza. En el versículo 13, la interpretación de Cristo le dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¡Qué bendición, pastor! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! 3 días después, se fue todo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta porque no tiene raíces, exactamente eso. La emoción inicial no puede sustituir la fe genuina. Entonces las emociones tienen su lugar, que la palabra de Dios, cuando no la recibimos con indiferencia,
el terreno superficial, conmueve nuestras vidas. Y hay emoción, sí, y esto es sano, puede ser sano, pero esta emoción no puede sustituir la fe genuina. La fe genuina. Cuando me llaman del trabajo y me dicen, tu sueldo ya está, yo no necesito llorar. Chora, pero no necesito llorar. No necesita pasar nada, piel de gallina, para que no sé qué. No, yo voy allá. Bueno, ya no se va más, ¿no? Con las tarjetas y todo eso. O con las deudas que el banco ya agarra todo cuando cae. No necesita emoción, es una cosa racional. Bueno, tu sueldo cayó, yo trabajé un mes, ahora tu sueldo está allá en el banco. No necesita. No necesita lamentar, llorar, emocionarse, nada de eso. Entonces, la fe que viene por la palabra puede producir emociones, lloro, no sé qué, no sé cuánto, puede producir todo eso, pero eso es lo que da vida verdadera a la palabra del Señor. Es una decisión hacia la palabra. Es una perseverancia hacia la palabra recibida. Es por eso que estamos hablando de cultivar el corazón. Es decir, es una decisión intencional nuestra hacia albergar la palabra, recepcionar la palabra, cultivar la palabra y permitir que la palabra crezca. Crezca, con lloro o sin lloro, con emoción o sin emoción. Simplemente con la conciencia de que esto es verdad. Y es la verdad de Dios. La verdad de Dios me hace llorar, pero no me hace llorar, solo me hace tener claridad en el caminar por la vida. No estamos discutiendo si lloró o si no lloró. No estamos discutiendo si fue duro o si no fue. Estamos discutiendo cómo abrazamos esta palabra, cómo recepcionamos esta palabra y cómo vivimos por medio de esta palabra. Es de eso que estamos hablando. Estos son los que, cuando viene la prueba, el que lloró porque recibió la palabra, ahora llora por la prueba, porque no tiene raíz la palabra y se queda. Entonces, profundice sus raíces espirituales. Preparación. Uno se prepara para crecer allá en su trabajo, se prepara mejor, estudia, y tenemos que ser así mismo como creyente, estudiar, querer ser el mejor profesional para la gloria de Dios, el mejor estudiante para la gloria de Dios, el mejor padre para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios. Queremos ser el mejor creyente para la gloria de Dios. Y para eso se prepara, se cultiva el corazón, profundice sus raíces espirituales. Quiere que la palabra crezca, hay que trabajar en eso. Con choro sem choro, repito. No necesita simplesmente trabajar en eso. Y si trabaja chorando, bueno, gloria a Dios, chore. Pero no se trata de eso, profundice sus raíces espirituales. Cultive la comunión con Dios por medio de disciplinas espirituales. Cultiva, hay que cultivar. No hay cosas automáticas acá, hermanos. Dios no es mágico, es Dios. Dios. Entonces, todo eligió hacer por medio de procesos. Procesos. Hasta esta parte de santificación que podría haber saltado y glorificado a cada uno de nosotros de una vez, no está acá cada día. Trabajando, proceso. Entonces, cultivar la comunión con Dios por medio de disciplinas espirituales. El orar, el congregar, dedicarse al estudio de la palabra, como palabra de Dios, no como satisfacción intelectual de curiosos del mundo, no, como palabra, la comunión con hermanos, cultivar. Como cualquier otra cosa que queremos crecer en ella, cultivamos. Solo eso. Hagamos solamente eso, como cualquier otra cosa que cultivamos, porque queremos crecer en ella, cultivemos la palabra. El misterio para cada uno. Obedecer sería costoso, y claro que es costoso. Y es costoso porque la obediencia es antinaturaleza humana caída. Y fue antinaturaleza humana antes de la caída. ¿Por qué? Porque Adán y Eva desobedecieron antes de caer, antes de pecar. Es costoso. Pero es el camino. Es la necesidad.
La madurez espiritual se desarrolla en medio de las pruebas. Nadie crece más espiritualmente que aquel que está pasando por pruebas. Fírmense en el Señor. Fírmense en el Señor. Tercero, un corazón no cultivado ahoga la palabra de Dios con otros amores. Con otros amores. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La cuestión acá no es amar. La cuestión acá es la prioridad de los amores. No es amar, es la prioridad de los amores. Porque hay amores muy legítimos. Y por supuesto hay amores ilegítimos, tal como él va a explicar acá en un rato. Entonces no se está discutiendo Cristo directamente que no se puede tener para seguir en la misma otros amores. Se está hablando que si no hay prioridad correcta, estos otros amores ahogan nuestro amor por Cristo. Porque este amor por Cristo fue dividido su prioridad con otros amores. Amores que en su debido lugar serían legítimos, serían de bendición. Pero al disputar o al entrar en esta competencia con el amor de Cristo, porque encontró en nuestro corazón el hecho de no haber sido cultivado para un amor único como prioridad y otros amores organizados alrededor de este amor único, ahogaron de lo que pasa con esta semilla. Lo que cayó en espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y por eso no llevan fruto. Tercero, otros amores, junto a la palabra, que debería ser el amor orientador de los otros amores. Todo amor en nuestra vida que es orientado por la palabra del Señor es un amor en su debido lugar. Tiene su espacio. Tiene su lugar. Porque fue orientado alrededor de la palabra, de esta semilla que cae, crece y orienta todo lo que viene alrededor. Ahora, todo amor que cae y crece sin ser cuidado y orientado por la palabra del Señor, ahoga la palabra del Señor en nuestras vidas y no llevamos frutos. No llevamos frutos. Los amores desordenados impiden que la palabra produzca fruto. Isso é impossível. Mira tu vida, como está? No hay fruto, no se produce. Claro, mira el lugar de los amores. Mira el lugar de lo que está creciendo en tu corazón. Hay cosas que crecen y necesitan ser sacadas. Los afanes de la vida, está hablando Jesucristo. Las riquezas producidas por avaricia y todo lo demás. Esto no debe crecer de una, pero hay otras cosas que pueden crecer. La cuestión acá es solo organizar eso sometida a la palabra del Señor y al Señor. Solo eso es lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque los amores desordenados impiden que la palabra produzca frutos. La semilla cayó y ahí creció un montón de cosas alrededor. No fue tratado. Ahogó la palabra del Señor y la palabra no produjo fruto en este corazón. Examine qué ocupa sus afectos. Examine qué es lo que ocupa sus afectos. Su corazón. ¿Qué es lo que está ahogando la palabra y por eso no está dando fruto? El corazón siempre ama algo. Es imposible que fuimos hechos para amar. La pelea acá no es en contra del amor. La pelea es cómo organizamos los amores. La pelea es lo que orienta, organiza, jerarquiza los amores en nuestras vidas. Si en la cima de la jerarquía está Dios con su palabra,
todos los otros amores van a crecer con su espacio natural, sin ahogar a Dios y su palabra. Pregúntese qué está ocupando el primer lugar en su corazón. Arranque las espinas continuamente. Necesario cuidar. No permita que las preocupaciones y los deseos de este mundo desplacen la palabra. Eso, lo que pasó en la palabra es que la semilla fue desplazada por lo que estaba alrededor, por el ambiente del terreno que cayó. Y pensando en gente, como este corazón es indiferente y no trató de cuidar el alrededor. Y luego no produjo fruto, si no va a haber fruto, hermano. No puede haber fruto. ¿Por qué? Porque lo que estás queriendo no es así que Dios trabaja. Dios trabaja con procesos. En este proceso hay que arrancar espinas continuamente. En este proceso hay que jerarquizar los amores. O Dios está en primer lugar, o Él no está. Y si no está, va a ser un caos. Va a ser un caos. Y no va a producir fruto. A veces preguntan, no hay fruto, no veo. Claro que no va a haber. No puede haber. ¿Por qué? Porque no está organizando tu vida, tus prioridades alrededor de la palabra del Señor. Por último, la buena noticia es que la palabra nunca vuelve vacía. Entonces, un corazón cultivado recibe la palabra y persevera en ella. Recibe y persevera, versículo 8. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha 100 por 1. Repito, los evangelistas tratan 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Pero lo que Lucas quiere hablar acá es solo la capacidad de la semilla de producir fruto. Y si él habló de 3 perspectivas donde el fruto no fue producido, no tenía que ver con la semilla. Y es ahora lo que le está hablando acá. Mira la semilla, cayó en un corazón cultivado, cayó en una tierra buena cultivada y produjo en abundancia, de manera que superó los lugares donde cayó y no produjo nada. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, él hablaba fuerte, él gritaba, por 2 razones, por la necesidad que la gente tenía de oír, pero también por el lugar donde estaba. No estaba con un micrófono, no estaba con parlantes, no estaba con nada de eso. Y había una multitud que había venido de varias partes para estar con él. Entonces Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga, que oiga. Es decir, oiga, la tierra, la semilla produce frutos. Si no está produciendo fruto de tu corazón. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga, el problema no está en la semilla. El problema está en que no estás cultivando tu corazón. El problema está en que estás siendo indiferente con tu palabra. No hay gozo y alegría en este corazón porque es un corazón indiferente. Porque es un corazón arrochado por el caminar de los caminantes. Porque es un corazón donde no hay humildad, donde no se cultiva para que crezca y saque lo que no permite crecer la semilla. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí entra la explicación. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno. Y la retiene. Y dan fruto con su perseverancia. Porque pueden decir, no, recibí la retur y ahora los frutos. No, va a seguir difícil. Va a seguir difícil. Hermanos, hasta que Cristo venga, la vida va a ser difícil. Va a ser difícil. No hay ninguna promesa que garantice una vida fácil antes del regreso definitivo de Jesucristo para buscar a su iglesia. No hay, por el contrario, hay una promesa declarativa y afirmativa del Señor. En el mundo ustedes van a tener aflicción. Es seguro eso. Entonces, que sea producido fruto
no quiere decir que no hay que perseverar, que no hay que tener esto por seguro. Esta es la verdad de Dios. Si Dios está hablando, yo no estoy entendiendo, pero tiene sentido eso. Pero tiene una importancia eso. De esto trata de cultivar el corazón, de recibir, aun cuando no entiendo, de recibir, aun cuando está contra mis expectativas, pero recibirla, albergarla en el corazón y perseverar en ella, porque el fruto va a venir, hermano. Esta es la esencia de la cuestión, el fruto va a venir. Lo que ele está hablando por medio de esta semilla que cayó en este corazón aquí, el fruto va a venir, hay que perseverar que el fruto va a venir. Esta semilla no falla. Esta é a ideia. Esta semilla não falla. Pode falhar o coração humano, pero esta semilla não falla. Um coração preparado recebe a palavra, persevera em ella e produz fruto. Então, retenga a palavra mais allá do domingo. El que tiene oídos para oír, oiga, ser hacedores de la palavra. Medite en ella e busque maneiras concretas de obedecerla. Medite e busque maneiras concretas de obedecerla. Persevere com paciência. Porque se tudo tendrá um fim, quando Cristo vem, ele não vindo todavia, na segunda vez, vamos sacar, então, paciência. O fruto espiritual tampouco aparece de imediato, senão por meio de uma obediência constante, de um caminhar constante. Ele não aparece. Não aparece. Por natureza, ninguno de nós é bom na terra. Acá, isso é importantíssimo. Não é bom na terra, acá, por natureza. Malíssima. Malíssima. Toda semilla que cai nesta terra, sem uma obra anterior, hermano, cai e não é. Porque por natureza não há boa terra, não somos boa terra. Ahora, pero por meio de sua obra e pela ação do Espírito Santo, Deus transforma nossos corações para que recebam sua palavra e produzam fruto. Não tem que ver com sair de acá agora e dizer, esta semana eu leio toda a palavra. Não é uma cachaçada isso. Não vai servir para nada, vai cansar a mente, não vai processar nada, e não vai dar conta tampouco, porque há 10 anos eu leí, não vai ler em uma semana. Não se trata de isso. Não se trata de isso. Se trata de independência, do poder do Espírito Santo de Deus, arrepentir-se ante Deus por causa da indiferença, por causa da familiaridade com a coisa de Deus, por causa do pecado tolerado, ir em arrependimento a Deus, clamar a Deus que vaya rompendo esta terra murchada que é nosso coração, para que a semente caiga e com paciência vaya produzindo fruto para a glória do Senhor, pero se necessita a obra do Espírito Santo em nossos corações. Salga de acá pensando, eu sou na terra preparada. Não. Não. A mesma graça que dá vida também nos chama a cultivar o terreno como? Humilhando-nos delante de Deus. Como? Profundizando nossas raízes. Como? Arrancando los amores rivales. Se o amor está aqui e não pode someter-se à palavra de Deus, hay que arrancarlo. Pero se ele pode ser jerarquizado, organizado bajo a palavra do Senhor, pode estar aí. Pode crescer. Sempre sometimento à palavra do Senhor. Pero arrancar e permitir vai depender do sometimento à palavra do Senhor ou não. Reteniendo a palavra com perseverança. Hermanos, el que tiene oído para oír, oiga. En el nombre de Cristo. Porque si no estamos dando fruto, no es problema de la semilla. No es problema de la semilla. Es nuestro corazón, pero la buena noticia es que el Espíritu Santo de Dios obra en nuestros corazones para poderlo tierno, para poder recibir esta palabra, para poder crecer esta palabra en nuestras vidas, transformar nuestras vidas, edificar nuestras vidas. E o Espírito Santo de Deus nos exorta também a submeternos a Ele em humilhação, em arrependimento, em búsqueda de seu caráter e de sua santidade.
para que seamos transformados. Seamos transformados. Entonces, ¿cuáles son los amores que están rivalizando con la palabra de Dios en tu vida? Si estos amores no pueden someterse a la palabra, arranca. Quítalos. Si se puede someter a la palabra, déjenlos. La palabra en primero. Hay que profundizar raíces. No piensa así nomás, hay que profundizar raíces, hay que humillarse en la presencia del Señor. Así que, oír es una exhortación bíblica y hay inúmeros textos bíblicos llamándonos a oír con atención. Y sus hermanos en la iglesia primitiva perseveraban porque había la exposición de la palabra y había la disposición para oír la palabra. Las dos cosas tienen que estar juntas. Entonces queremos preparar para exponer la palabra, pero como congregación tenemos que prepararnos para oír la palabra. Y esa es la exhortación del Señor para nosotros hoy, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Nosotros vamos a orar al Señor. Vamos a estar 2 domingos más hablando sobre la importancia. Ahora vamos a hablar de las bendiciones del oír. Después vamos a hablar de las maldiciones del no oír. Y luego entraremos en la parte de exposición de la palabra. Pero ahora vamos a orar. Seguido vamos a estar cantando una canción. Voy a orar ahora, ya voy a hablar lo que tenemos que hablar. Tengo que hablar. Y después nos dispersamos un poco. Entonces, primero vamos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias porque ella es esta semilla que cae y produce frutos. Donde no está produciendo frutos no es un problema de la semilla, sino que es un problema del corazón. No nos venimos acá a desechar el corazón, Señor, sino que a rogarte que nuestros corazones sean tomados en tus manos y trabajados por tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Trabaja en esta iglesia, trabaja en cada uno individualmente acá, Padre. Por favor, rompa, Señor, la tierra dura de los corazones. La tierra hollada y pisoteada, Señor, para que esta semilla caiga y produzca frutos para la eternidad, Padre. Quita de nosotros la indiferencia hacia tu palabra. Señor, los amores que rivalizan con tu palabra, Señor. Danos la osadía necesaria para sacar aquello que no te honra, no te glorifica y que no puede someterse a tu palabra. Y la sensibilidad para reconocer, oh Dios, que a veces el problema no está en lo que está creciendo, sino solamente cómo está creciendo, para reorganizar eso, jerarquizar eso bajo tu palabra. Edifica esta congregación para tu gloria y para el honor de tu nombre. Desde el más chiquito, Señor, al más anciano, que sea tocado y edificado por tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.